Avui visita, com us hem anunciat, Angelo Nestore. El tenim a Plaça Tísner. Acaba de publicar el poemari Deseo de ser árbol, un recull que ha estat guardonat amb el 5è Premi Espasa de Poesia. Els seus versos ens empenyen a reflexionar sobre qüestions com la identitat, el gènere, el desig, la passivitat i la família. De seguida parlarem amb Angelo Nestore, però abans us presentem la seva figura, com sempre, a través del nostre ja habitual mosaic. Un color, el rosa, recorda que segons l'època i el context ha estat associat tant a la feminitat com a allò masculí. Per això creu que és un bon exemple de com les paraules poden tenir connotacions canviants segons els valors dominants en cada moment. Un art, el drac, el viu de prop a través de la seva parella, la drag queen Pinchadora. Per Nestore, la poesia és la sorpresa de la paraula i l'art drac és la sorpresa del cos. Una forma, el cercle, que permet que tots els punts estiguin a la mateixa distància del centre i, per tant, és inclusiu i igualitari. Una llengua, el xinès, la treia per ser una llengua molt diferent de les romàniques. Després d'aprendre'n durant 6 anys, constata que els idiomes tenen una forta càrrega cultural i permeten entendre la mentalitat dels seus parlants. Una ciutat, Màlaga. Va decidir-hi fer un Erasmus per veure com era un altre sud, diferent del sud d'Itàlia, on va créixer. Després va decidir instal·lar-s'hi i encara hi viu. I una plaça, la de Sant'Oronzo, a la seva ciutat natal, Lecce, a la regió de la Pulla. La plaça és un espai de trobada i recorda que passejar-s'hi com a homosexual suposava un desafiament a l'acceptació social. Angelo Nestore, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a Plaça Tísner. Muchísimas gracias a vosotras. Por favor, es un placer estar aquí. Que bé, que bé. Escolta, ho hem avançat una miqueteta, però quina importància té o ha tingut per tu a la teva vida? Quins records tens de la plaça que destacaves, la plaça de Sant'Oronzo? Sí, es la plaza de mi ciudad natal, Lecce, en el sur de Italia. Y la verdad es que es muy, muy importante para mí porque, claro, allí crecí como una persona que se identificaba, ¿no?, como un chico homosexual que en los años 90, ya ha pasado tiempo, pero en los años 90, eso en el sur de Italia, en una ciudad pequeña, burguesa como Lecce, pues era imposible, era inviable que tú pudieras existir, porque la plaza al final es ese lugar en el cual se encuentra toda la sociedad, ¿no? Personas, ¿no?, de cualquier clase social, de cualquier visión política se encuentra. Entonces, tú como personas que no puede formar parte, ¿no?, de la esfera pública porque no se te acepta, te tienes que esconder, te tienes que poner una máscara. Entonces, desde mi adolescencia, pues para mí la militancia ha sido muy importante y yo recuerdo con 15, 16 años, ir de la mano de mi novio, que en aquel entonces era como algo guau. Atravessant la plaça, justament. Exacto. Atravesarla y ver la mirada de las personas, ¿no? Y los insultos y todo. Entonces, para mí ha sido un lugar muy importante, porque era el lugar en el qual jo no podia estar. Clar. Quin va ser justament el moment que vas dir no, és que he de reivindicar el meu propi lloc, el meu propi espai, com a persona homosexual, perquè també formo part d'esta societat i la societat també forma part de mi? Claro. Yo creo que ha sido tan importante en mi recorrido, en mi formación italiana, ¿no?, al final, la presencia de un político como ha sido Silvio Berlusconi, ¿no?, a lo largo de tantos años, justo desde el 92, 93, pues ha marcado mucho toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con el entretenimiento. Y entonces, desde entonces decía, ¡guau! No, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo quiero reivindicar mi forma de estar en el mundo. Y mi madre también ha sido muy importante, porque yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años, soy hija única, y mi madre de repente era madre, padre, y entonces allí empecé a preguntarme, digo, bueno, pero si mi madre está haciendo cosas que se supone que tiene que hacer un hombre, ¿por qué una mujer no puede hacer ciertas cosas? ¿Por qué no puede acceder? Eso desde mi infancia, ¿no? Tenía 11 años. Y desde allí, pues entonces empecé a reflexionar. Moltes d'aquestes reflexions i, de fet, de la infància, que ara tornaves una mica també, treuen el cap als poemes de Deseo de ser árbol. Sí.
Com era de diferent la relació, justament ara que els esmentes, amb ton pare i amb ta mare? El vincle era diferent? Bastante, bastante. Yo recuerdo, fíjate, te cuento una anécdota rápida. Claro, siendo hijo único para mi padre, era muy importante que él transfiriera todo su masculinidad, ¿no? Casi como su herencia iba a ir hacia mí. Entonces Sí. iba a ser el hombre de esa casa. Clar. Y yo no quería, yo recuerdo que para él, por ejemplo, un elemento muy importante era la pesca. Entonces, un día era como, vale, Ángelo, tú estás preparado para ir a pescar conmigo, ¿no? Y era como ese momento en el cual él me iba a entregar, ¿no? el puesto, porque él ya estaba enfermo de cáncer, yo no lo sabía. Y entonces recuerdo que me llevó allí en el barco y empezamos a pescar. Cuando yo vi en este cubo azul de plástico, que no se me va a olvidar nunca, los peces allí muriendo. Morint-se. Agonitzant. Ya, yo dije, mira, a escondida los tiré otra vez al agua. Yo, vive otra vez. Mentira, o sea, los pobres estaban flotando. Bueno, però tu tenies la il·lusió. Claro, sí, sí, sí. Entonces mi padre eso lo leyó como claro, como un muro, como decir. Com un rebuig a tot allò Claro. que ell et volia Claro. donar com a herència, veritat? Exacto, exacto. Entonces, y luego falleció y nada. Y con mi madre ha sido más complejo, pero sí que ha habido como más unión y mi madre mi madre no sabe bien que aquí es un personaje literario, aunque la poesía no es, claro, no tiene tanta, ¿no? Tanta, ¿cómo puedo decir? Repercusión, pero mi madre es mi personaje literario, ella no lo sabe, porque no lee castellano. I no li has traduït? No Solo- encara. No has tingut temps. Escolta'm, amb un dels poemes que hi ha justament al llibre, al recull, que es titula Romper el falso techo, tu dius, sacudirme la història de los hombros, celebrar el polvo. Com ens podem espolsar la història de les esquenes? Pues creo que es importante que reconozcamos el lugar en el cual estamos, sobre todo, ¿sabe? Cuando se suele decir que la historia siempre se narra desde el lugar de los vencedores, ¿no? Y un poco la historia, yo a pesar de ser una persona no binaria, a pesar de haber vivido, ¿no? Desde lo homosexual, toda mi adolescencia, al fin y al cabo mi educación ha sido desde el lugar de un hombre. Entonces hay que reconocer también los privilegios que nos atraviesan y que realmente, desgraciadamente, el poder heteronormativo no se puede localizar solo en ciertos aspectos o en ciertos individuos, sino que nos atraviesa a todas. Entonces, saber que esto ocurre, saber cuál es nuestro lugar en el mundo y sobre todo abrirnos, ser más empáticas con las otras personas, creo que esa es la forma de... Siempre desde el amor, el afecto y la empatía, que para mí es algo tan importante. Desde la pandemia, sobre todo, me he dado cuenta de que en vez de levantar el puño, a veces es mucho más fácil tender la mano. Y yo en este momento creo que el secreto es tender la mano. Un dels sentiments, gairebé diria, que travessen el llibre és el de la passivitat o la impassivitat, poder més aviat, no? El de la pilota que xuten, el gra de raïm que esclafen amb la mà, Sí. o l'arbre, mira, tenim aquí al darrere un arbre, l'arbre que es deixa abraçar, que està allà simplement i que algú Sí. d'amagat va abraçar. D'amagat perquè li fa vergonya justament que el vegin, no? Per què reivindiques este sentiment de la passivitat o la impassivitat? Per què és important fer-ho? Mira, es tan importante y creo que, por ejemplo, en el prólogo de Sara Torres, que es una escritora y amiga que adoro, ella lo... Seia aquí fa un mes i mig, Lo sé, diria. lo sé. Por eso quería Sí. también decirlo. Ella lo explica muy bien, ¿no? Y es verdad que es necesario ver la pasividad como algo positivo. Siempre todo lo pasivo, lo que se relaciona a lo pasivo, lo que se relaciona, se asocia a lo femenino, se asocia a lo homosexual, también en las prácticas homosexuales, ¿no? Siempre la pasividad está asociada como a algo negativo. Entonces, para mí es mucho más importante reivindicar la pasividad como algo positivo, o sea, reinvertir ese significado, porque cuando tú lo reinviertes y tú pasivamente estás abierta al mundo, no tienes miedo al otro. Y para mí es tan fundamental no tener miedo a lo otro en general. Y creo que el secreto está allí. Y creo que justo detrás de esta capacidad de no tener miedo a lo otro
allí sí que se pueden juntar distintas formas de ver el mundo y también distintas formas de vivir los feminismos que hoy, desgraciadamente, están realmente fragmentando, ¿no? Digamos, nuestra sociedad. Y eso a mí me provoca mucha tristeza. Entonces, quizás si consiguiéramos entender la pasividad como algo positivo y entender que juntas somos más que ellos, es que juntas somos más que ellos, pues quizá conseguiríamos avançar un poco más. Escolta'm, com era la criatura, com la recordes, la criatura que centra doncs, ben bé la primera meitat del poemari? Era així, justament? Era passiva, era impassiva? Com la recordes? La recuerdo como una persona, de hecho hasta hay una foto, porque dije, quiero visibilizar estos cuerpos. ¿Hay una foto? Sí, dije, aunque a mí no me guste mucho el hecho de llevarlo tanto a lo autobiográfico, pero digo, es importante decir, oye, que hay una persona que está detrás de una ventana que no se atreve a salir de la ventana. Detrás de la ventana, fuera están, como decías antes, los niños que están chutando, que están jugando al fútbol, pero que no te aceptan. Entonces tú estás allí recluida, ¿no? En esa pasividad impuesta. Entonces, hay algo muy importante que tenemos, ¿no? Sobre lo cual me gusta reflexionar, esa pasividad impuesta, es decir, este deseo que es algo como polimorfo, algo como el deseo es algo como tan poroso, que se reduce dentro del ámbito familiar entendido también como en general, ¿no? Como sociedad heteronormativa, como sociedad que te reduce tu forma de desear y en el momento en que tú entras en conflicto con ello, estás en tu casa, no puedes salir a la plaza, no puedes salir a jugar con los niños, frente a esta pasividad del árbol que sí que está afuera. Y de hecho en un poema hablo, ¿no? Del árbol que está afuera, que está ocupando un lugar que no le pertenece, pero que no lo está invadiendo. Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Decir, aunque esta lucha, por ejemplo, a mí no me pertenece en primer lugar, ¿por qué no puedo formar parte de ella? Esa visión empática de esta pasividad abierta para mí es fundamental. Entonces, no quiero que más niños estén allí detrás de la ventana mirando el mundo mientras el mundo ocurre y tú lo estás observando. Parles molt del desig. Sí. Quina importància té per a tu i quina importància creus que hauria de tenir en una societat sana, moderna? Sana, moderna. Es cierto, lo que dices es muy importante, ¿no? La cuestión de qué es lo sano y qué significa ser moderno, ¿no? Creo que detrás de nueva forma de pensar el amor, de pensar las relaciones, desde lo polimorfo, desde las amistades, creo que hay mucha resistencia porque realmente nos estamos enfrentando a un sistema que nos controla, nos ha hibridado y durante siglos, ¿no? Un poco como cuestionar cuestiones como la religión, y el amor es otro, ¿no? Entonces, yo creo que el deseo debería estar en el centro, sobre todo, no solo en ese sentido, o sea, no solo pensando en el deseo como el deseo de amar al otro desde, o sea, como amor, sino también el deseo entendido como cuidado, que yo, para ser libre y para hacer que otra persona también sea más libre, puedo cambiar mi forma de ver el mundo, puedo ampliar mi espectro del deseo que la sociedad nos quiere como reducir, ¿no? a dos opciones o a tres opciones, cuando realmente son muchas más. Y creo que seríamos más felices si pudiéramos aceptar la diversidad del deseo y esta amplitud del deseo. De hecho, en un verso digo, el deseo no quiere vastidad, sino quiere amplitud, quiere ir hacia el fondo i no quedar-nos en esta superfície. Clar. Escolta'm, et podrem veure recitar el poemari aviat? Ho pregunto perquè no sé si per tu és gaire diferent ser llegit versus ser escoltat. Sí, es muy diferente. De hecho, cuando escribo, hay poemas que escribo pensando en que la persona lo va a leer y otros que lo escribo pensando en recitarlo. En l'oralitat. Claro, para mí, sabes que además nos conocemos en otros escenarios també. D'altres àmbits que, de fet, jo crec que en algun moment traurem imatges, perquè no ho hem comentat, però ens coneixem, de fet, a BTV et coneixem perquè vas participar a la gala, corregeix-me, a la gala Pride que vam fer l'any passat, veritat?
Sí, fue el año pasado. Va ser... Sí. Oh, fa dos, mira. 2021. M'està dient fa dos. 2021. Ràpid passa el temps. Vale, Fa dos. Y además con la pandemia, que ya los tiempos en la cabeza, ¿verdad? I allà et vam Sí. conèixer fent el poeta cíborg pecador. Ho dic bé? Sí, Mira, perfecto. me'n recordo. Sí. Doncs veurem imatges, sí. Després veurem imatges. Però perdona que t'he fet l'incís perquè dius, ens coneixem. Hablando, ¿no?, de la oralidad, de lo Sí. importante de la oralidad, ¿no? Sí. De cómo lo poético para mí tiene que salir del libro. Es decir, el libro sí que es importante, está allí y requiere también una relación, ¿no?, con el libro como objeto que tú tienes desde la intimidad, pero para mí lo queer, ¿no?, un poco estas feminismos queer que hablan también de lo colectivo, implican también porque la oralidad tiene que ver con una persona o varias personas que están delante de ti, que están junto a ti y que están construyendo el significado junto a ti. La oralidad hace que todo sea cambiante. No es lo mismo un poema que está escrito, que siempre va a estar allí de la misma forma que yo, por ejemplo, muchas veces cuando leo cambio algunas palabras, las pausas, y desde este momento, desde este lugar, doy un pasito más allá y pienso, bueno, y la oralidad a través de la música, a través del ritmo, a través de otros artistas, ¿no?, que forman parte ya de tu poema, que ya no es tuyo. Ya se puede manipular, y para mí la manipulación, sacándole un poco este sentido negativo que solemos asociar a la palabra manipular, es fundamental. Esa idea de que nos podamos tocar, como en un poema que digo, deseo de ser perro, porque los animales están juntos todos, ¿no?, uno encima del otro, se lamen, se quieren. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder lanzar un mensaje y que otras personas puedan añadir, manipular, cambiar y crear algo colectivo? Ahí sale, por ejemplo, Poeta Cíborg Pecador, Incógnito, otro tipo de experiencias poéticas que... De seguida te parlarem d'altres formes d'expressió poètica que tu també fas servir, que passen molt més enllà del paper, però ja per arrodonir el capítol, diguéssim, no?, de Deseo de ser árbol, et volia preguntar justament, la família està molt present al llibre. No només el pare i la mare, sinó també l'avi. De fet, hi ha un parell de poemes sobre l'avi que a mi em tenen el cor robat, perquè ho tenen tot. Són tendres, són divertits, tenen un punt d'humor. Sí, porque mi abuelo era así. Fíjate, cuando hablamos de lo queer, ¿no?, cuando hablamos de los feminismos, de los sujetos que forman parte de los feminismos, creo que siempre se nos olvida hablar de las personas mayores. Es decir, para mí las personas mayores son fundamentales dentro del relato queer, dentro de los feminismos. ¿Por qué? Porque también son estos cuerpos que salen del circuito, ¿no?, de la producción ya del sistema neoliberal. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas mayores directamente se le aniñan, ¿no?, directamente se convierten en niños, ¿no? Ah, los pobres, ay, qué... Y ya todo lo que dicen no se le toma en cuenta, ¿no?, en consideración, cuando realmente son las personas que más han vivido en esta tierra y más nos pueden enseñar. Entonces, para mí mi abuelo, que, bueno, tiene una historia también muy especial, se fue a vivir... Que donaria per un altre llibre, por segur. otro libro. En una frase se dejó su trabajo, que tenía su familia era una familia pudiente, tenía una plantación de tabaco en el sur de Italia, en Lecce. Lo dejó todo porque no quería vivir así, se fue a vivir con una tribu africana y volvió con una niña de un chamán. Eso es mi abuelo. Wow. Sí, claro. Entonces, para mí, mi abuelo es como un ejemplo proto-queer que he tenido en mi casa. Entonces, mi gran referente queer es mi abuelo, y no lo sabía, porque yo no sabía qué era lo queer, no sabía qué eran los feminismos en aquel momento, pero era mi abuelo. És després que vas anar lligant caps. Claro. Hi ha, per cert, uns versos amb el teu avi en què ell ja no recorda el teu nom i tu decideixes tampoc no recordar-lo, com per estar en igualtat de condicions, i l'estàs ajudant a menjar, però li cauen les dents al terra i tots dos us comenceu a partir de riure, i és molt bonic, la veritat. Escolta'm, però la pregunta que et volia fer en relació a la família és: què en fem de tot allò que ens és una herència i ens agrada, però de tot allò que ens és també una herència i no ens acaba de quadrar amb la nostra forma real de ser? Sí. Es difícil en ese sentido, porque esta herencia, ¿no?, que tenemos es una responsabilidad, ¿no? Porque esta herencia que
que tenemos sobre las espaldas significa perpetrar también ciertos códigos, ¿no? Y desde la comodidad también, de lo que me han enseñado, de lo que yo he visto, pues lo repito. Entonces, allí hace falta, desde mi punto de vista, cierta valentía en romper. Como cuando hablaba ahora de los cuerpos ancianos, digo, ¿por qué? ¿Por qué no instaurar una relación distinta, ¿no? Con las personas mayores? ¿Por qué no intentamos romper este relato neoliberal, ¿no? que expulsa la infancia en todos los sentidos? Y esa herencia está tan presente, es decir, en el libro, es decir, esta infancia que tenemos, que es toda nuestra vida hasta la adolescencia, y ya luego se nos obliga a dejarla porque tenemos que ser productivos, y luego vuelve en forma de cuerpo mayor, ¿no? ¿Por qué durante toda la mayor parte de nuestra vida no podemos jugar con la infancia? El juego tiene que ver mucho con la poesía. La poesía es jugar al final. Para mí es jugar con el lenguaje para que te asombre. Entonces, ¿por qué no nos podemos asombrar durante toda la vida? Clar ¿Por que qué no? sí. Clar que sí. Qui diu que no, no? Claro. Mira, aquí tenim algunes portades d'altres llibres Sí, teus que sí. precedeixen el que justament tenim a la taula, que de fet, segons expliques al final del llibre, l'has pogut fer gràcies a una... Una beca. Ah, exacte, Una una beca residencia. a la República Txeca, recordo. Així, Sí, molt de... Praga. Exacte. Fue justo cuando estalló la guerra. Y fue muy, muy, muy intensa como experiencia porque evidentemente República Checa ha vivido en su historia reciente también, ¿no? Un conflicto con Rusia y se notaba muchísimo en la ciudad. Tengo que decir que me han tratado con muchísimos cuidados. El sitio donde tenía que ir tuve que abandonarlo porque justamente venía una escritora de Ucrania con sus hijos que tuvo que huir de Ucrania y su marido se tuvo que quedar, no pudo salir, y entonces cuando lo ves tan de cerca es que me emociono. I et veig. Porque Clar, perquè ho es tens allà. duro, sí, es decir, es que esta persona estaba huyendo y decía, es que no sabemos cuándo va a venir, pero necesita un espacio. Por supuesto, le hemos cedido el espacio y me han, pues, digamos, colocado en otra, sí, que era la casa de un amigo, de alguien. Entonces, de repente, te das cuenta, ¿no?, de que la guerra està aquí. Sí, i que el patiment és real. És real, sí. Escolta, fem una cosa, perquè ho he dit abans, la teua obra és poètica, però té moltes formes d'expressió, molt més enllà del paper, i ara veurem unes imatges, després en parlarem, d'un projecte que has anomenat Incógnito. Ajá. A boy starts at a marked incognito. He doesn't spare a thought for death. A boy clicks the mouse on a video and waits for it to load and sits with bated breath. A quins altres llenguatges t'agrada portar la poesia? Pues la poesía realmente para mí, o sea, el libro o la escritura puede ser un lugar en el cual habita, ¿no?, la poesía, pero para mí la poesía está en el aire, entonces puede estar en un escenario, puede estar en un videoclip, puede estar en la música, puede estar en una performance, puede estar en una puesta de sol, si nos queremos poner también ñoñas, pero es que es real, ¿no? Al fin y al cabo es una imagen. Puede estar en el arte, como decía en el mosaic, ¿no?, en el arte drag, para mí hay mucha poesía. Entonces simplemente es una forma de mirar el mundo. Entonces, siendo una forma de mirar el mundo, la poesía, ¿por qué no llevarla a un territorio como este que acabamos de ver, ¿no? Además, tengo que decir que todo este proyecto se ha desarrollado aquí en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, Arioña ha sido, que es una directora estupenda aquí de Barcelona, que ha dirigido este trabajo con una dirección artística de Velasco Bell, Marta Velasco i Sara Torres. I de fet, és veritat que entre el cos de ballarins n'hi ha alguns que ens sonen a la casa també, que són Jaycee. Jaycee, exacto. I Alba Bailongo. Alba Bailón, sí, que forman parte de la escena ballroom de Barcelona. Exactament. Para mí era tan importante que a través de este proyecto se visibilizaran, ¿no?, todas estas cosas de las que yo hablo en los libros. Entonces,
escribir desde lo queer, escribir desde los feminismos, para mí, no, si al fin y al cabo lo queer lo que intenta hacer es ampliar los sujetos del feminismo, ¿cómo puedo estar yo hablando desde mi libro, desde mi yo, simplemente? Me parece que entra en conflicto justamente con esta propuesta. Entonces, ¿por qué no hacer permeable, ¿no?, esta poesía y no hacer que Jay-Z, por ejemplo, se ha encargado de convertir este poema, porque este proyecto musical parte de un poema, como Poeta Cibor Pecadores, es incógnito de otro poema, y él lo ha convertido en baile, pero ha convertido un poema en otro poema visual. Clar. Que está presente allí. I que ja és col·lectiu, que és del que ya es parlaves colectivo, abans. exacto. Eso para mí es lo importante. Ari Oña ha dado su punto de vista. Todo el tema del setting, Marta Velasco y Sara Torres han aportado su visión, y además Sara Torres, que es una de las más grandes poetas que tenemos en España, es maravilloso, y todo desde la generosidad, tengo que decir, de todo el equipo que ha estado trabajando pensando en esto, ¿no? Pensando en, al fin y al cabo, lo queer tiene que ser esta celebración. Clar que sí. Y esta visibilización, para mí también la escena ballroom es este lugar de cuidado, este círculo que contrasta un poco con el círculo, cuando hablamos de la manada, ¿no? Este círculo de violencia, pues se contrasta con otro círculo que son de cuidados, como justamente la escena ballroom. Y me parece muy importante que se hable de ello. I que no ens falti. No, que nos falta. Moltíssimes gràcies, Àngelo, A ti, per haver vingut sempre. a Plaça Tisner. Un gust. Igualmente. Fins molt aviat. Muchas gracias.